Bueno, como vamos a ir comenzando, ¿querés, Camila? Yo simplemente hago la presentación, ¿te parece? Para no hacer esperar al resto de los asistentes, luego se irán sumando. Bueno, como todos saben, estamos iniciando la tercera charla del primer ciclo de conferencias del Centro de Estudios Chinos y del Instituto Confucio. Hoy va a estar a cargo de Sebastián Schulz y la va a moderar Camila Vallefín, que también ambos miembros del CECHINO. Así que bueno, yo simplemente, Camila, te cedo la palabra y bueno, y voy admitiendo si hay quienes se quieran ir sumando. Muchas gracias a todos y a todas y bueno, les seguiremos invitándolos a los nuevos ciclos de conferencias. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Como bien dijo Laura, estamos en la última conferencia de lo que fue el ciclo de charlas sobre actualidad china, organizado conjuntamente por el CECHINO y el Confucio de la UNLP. La charla que nos convoca hoy se titula China y Argentina, tan lejos y tan cerca, análisis, amenazas, potencialidades del memorándum de entendimiento para el ingreso a la nueva ruta de la seda. Tengo el agrado, el placer de presentar al conferencista Sebastián Schulz, sociólogo por la fase de UNLP, becario doctoral del CONICET, doctorando en ciencias sociales, especializando en justamente la especialización de estudios chinos del CECHINO, investigador también del Centro de Estudios Chinos, y también del Centro de Investigaciones en Política y Economía, el CIEPE. También es integrante de los grupos de trabajo de Claxo, China y el mapa del poder mundial, y Geopolítica de Integración Regional y Sistema Mundial. También ha sido autor de múltiples artículos, trabaja dando notas en diferentes medios de comunicación sobre actualidad china, y bueno, no tengo mucho más para decir, le voy a ceder la palabra y les dejo con el gusto de escucharlo, de este tema tan interesante, ¿no? Y justamente tan actual como compete el ciclo. Te dejo la palabra, Seba. Bueno, gracias Cami, gracias Laura, y bueno, gracias a todos, todas las presentes. Bueno, vamos a trabajar este tema en este ciclo de charlas sobre el reciente ingreso de Argentina a la iniciativa de la Franja y la Ruta, la llamada Nueva Ruta de la Seda, y un poco, bueno, qué cuestiones se pueden desprender de este ingreso y específicamente del memorándum de entendimiento, pero quizás esto también amerita ver un marco sobre el que se firma este memorándum y sobre el que se da este ingreso, como para no leerlo de manera no situada, digamos. Ahí yo había preparado una breve presentación para pasar, creo que también tenés que habilitar, si no estoy errado. Vos avísame. Ya está, Sebastián. Bárbaro. Habilitado. Bueno, vos, Cami, andá diciéndome el tiempo porque tengo miedo de pasar. Sí, no te preocupes, si voy anotando las preguntas, tranquilo. Genial. Voy a tratar de centrarme en el tema de la charla de hoy. Pero bueno, primero así rápidamente un contexto, digamos, no me voy a extender en esto, tampoco lo voy a desarrollar demasiado, ya lo hemos tratado en otras charlas del CECHINO. Digamos, vivimos un contexto de un aumento del protagonismo de China en el escenario internacional, eso es innegable, lo hemos trabajado en sus distintos aspectos, digamos, en el plano económico, en el plano político, en el plano geopolítico, podemos agregar el plano tecnológico, en las instituciones del orden internacional, digamos, el protagonismo de China ha sido multidimensional y ha irrumpido, reconfigurando las relaciones de poder en el escenario global. A partir de, digamos, un hito central fueron las políticas de reforma y apertura que permitieron el despegue de la economía china, pero una directiva específica que es interesante mencionar es la del Going Out, digamos, la política mediante la cual China, o el gobierno chino alienta a sus empresas
a salir al exterior, a competir en igualdad de condiciones con las grandes corporaciones multinacionales y transnacionales occidentales, y también japonesas, por ejemplo, y mediante esa perspectiva se dio, bueno, este fortalecimiento de las empresas chinas, pero también, digamos, visto desde nuestra perspectiva, digamos, el comienzo de la llegada de estas empresas chinas a nuestros territorios, que fue progresiva y que tuvo distintas características, ¿no? Digamos, en los años 90 una cuestión, productos de baja tecnología, de bajo costo. Hoy estamos hablando de unas empresas chinas muchas más fuertes e incluso compitiendo en áreas clave de las tecnologías de punta. A partir de eso hay un reposicionamiento de las empresas chinas en el exterior que se da de manera muy fuerte, digamos, por ejemplo, los últimos datos del Forbes 500, digamos, las 500 mayores empresas del mundo, hoy China es el país que más empresas tiene dentro de ese ranking, y la gran mayoría son empresas de alta tecnología, e incluso podemos ver algunas empresas energéticas que también son parte de eso, con una característica particular: la mayor parte de estas empresas, o por lo menos un núcleo importante, son estatales, es decir, son empresas públicas, son empresas del Estado, no son corporaciones privadas. En este marco, la estrategia china estuvo muy signada en los últimos años, y hoy lo vemos y lo vamos a ver más adelante, por la búsqueda de recursos naturales estratégicos. Digamos, China es un país con 1.400 millones de habitantes, un país muy extenso territorialmente, un país muy diverso a su interior, que ha crecido en términos económicos muy rápidamente, y eso, una de las consecuencias que tuvo es, bueno, mucha gente saliendo de la pobreza. Por ejemplo, el año pasado se anunció la reducción de la pobreza extrema en China, el aumento del nivel de vida de la población china, y a su vez eso, sumado al crecimiento industrial, hace que China tenga que salir a buscar recursos naturales que no posee en su territorio, y me refiero principalmente a la energía, digamos, al petróleo, y a los alimentos. Digamos, China tiene solo el 7% de su tierra cultivable, tiene que salir a buscar alimentos al exterior, y gran parte de esta política del Going Out va a ir orientado a eso. Por eso mismo también la captación de nuevos mercados donde ir a buscar esos recursos, que van a ser distintos. Digamos, hoy, producto de ello, China se va a posicionar como el primero, segundo, tercer socio comercial de la mayor parte de los países del mundo. Lo vemos en nuestra región. Y en ese marco, esta relación y este vínculo de China con el resto de los países del mundo, no lo vamos a ver y no debemos leerlo solo como una articulación y una cooperación en el plano de la economía, sino que China va a empezar, después de los 2000, a fortalecer su política de asociaciones estratégicas, es decir, formar asociaciones de distinta jerarquía con algunos países que China considera estratégicos, en algunos casos estratégicos integrales, en otros. Por ejemplo, en el caso de Argentina, China posee una asociación estratégica de carácter integral, es decir, en todos los planos, como el económico, el político, el cultural, etcétera, etcétera. Buscando fortalecer estas alianzas también a la par que disputa distintas dimensiones del poder internacional. En este marco, a partir de la década del 2000, China se posiciona como el segundo socio comercial de América Latina y el primero de Sudamérica. Y esto, entre otras cosas, es interesante porque lo que hace que China sea el segundo socio comercial fundamentalmente es la balanza comercial de México, que producto del NAFTA, ahora denominado TEMEC, tiene una fuerte digamos, relación económica con los Estados Unidos. Y también en Centroamérica y el Caribe hay aún muchos países que reconocen a Taiwán como la legítima China, y por eso no mantienen relaciones económicas o en el nivel que sí lo hacen con otros países. Por eso China tiene una presencia muy fuerte en Sudamérica, y todavía no tan fuerte en el resto de los países de Centroamérica, el Caribe y México. Como expresión de esto, unos datos: el 16% de los préstamos concedidos por organismos chinos a la región entre 2005 y 2016 se dirigieron a la Argentina. Es decir, China también interviene también de una manera multidimensional: inversión directa, aumento del comercio bilateral, aumento de los préstamos. Son cosas distintas, digamos, que a veces se mete todo en la misma bolsa, pero es importante diferenciar porque no es lo mismo una inversión directa de un préstamo, del comercio, y en todas esas aristas China
ha irrumpido fuertemente su relación con la región y con Argentina en particular. En este marco, una de las cosas interesantes, ya que vamos a hablar después de la iniciativa de la Franja y la Ruta, es la inversión en infraestructura, que China ha establecido como un eje prioritario de su relación con la región, y eso lo ha expresado en distintos documentos que China ha publicado sobre la región o que se desprenden de la relación con la región, como por ejemplo el Foro China-CELAC, así lo establece, y lo mismo ambos libros blancos que China ha publicado sobre su relación con América Latina, en donde hablan de que, digamos, el apoyo a la inversión en proyectos específicamente de infraestructura son un objetivo fuerte de China para, digamos, aumentar digamos, aumentar el desarrollo y el crecimiento económico en la región, y también para, digamos, la llegada de empresas chinas a América Latina y el Caribe, a Sudamérica y en el caso de Argentina. De este modo, algunos hitos que parecen importantes, que me parecen importantes, pero son puntuales en un marco de un crecimiento de una asociación que ha tenido múltiples hitos, pero han crecido las visitas de alto nivel, principalmente de presidentes de China y de primeros ministros, y en donde en las distintas visitas han ido acompañadas de firmas de determinados acuerdos, como el 2012 el Plan de Acción Conjunto, el PAC, digamos, bastante conocido entre China y Argentina, o en 2014 la creación del Foro China-CELAC, un foro que China reconoce como estratégico en su relación con la región y en donde reconoce a la CELAC como el organismo de referencia para la cooperación con América Latina. Digamos, recordemos, venimos de una cumbre de las Américas en donde también esto estuvo fuertemente discutido. China reconoce a la CELAC como el organismo de integración regional de referencia, y en ese foro China reconoce a la infraestructura como una de las áreas estratégicas de la cooperación. En ese marco, en 2014, también que se dio en el marco de la cumbre del BRICS, que se hizo en Fortaleza, en Brasil, Xi Jinping visita a la Argentina y firma la Asociación Estratégica Integral entre China y nuestro país en 2014. Digamos, en 2013, Xi Jinping había presentado la iniciativa de la Franja y la Ruta ante el mundo, primero en Kazajstán, luego en Indonesia, la ruta terrestre y la ruta marítima, pero recién en 2017, en el marco del primer foro de la Franja y la Ruta, Xi Jinping dice que América Latina es una extensión natural de la nueva Ruta de la Seda. Es decir, es a partir de 2017 que Xi invita a los países de la región a adherirse formalmente a la ruta. A partir de ese momento a esta parte, sobre todo a partir de 2018, fue cuando los primeros países empezaron a adherir a la iniciativa, es que, bueno, la región empieza a vincularse mucho más fuerte con la nueva Ruta de la Seda. Ya en 2020, y meses, digamos, después de su aprobación en el Congreso, que se realiza en China, Argentina formaliza su ingreso al Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, un banco muy vinculado con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Digamos que incluso el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura es creado meses después de la presentación de la nueva Ruta de la Seda. En ese marco, un poco para caracterizar cómo es hoy la relación entre China y Argentina, me voy a centrar en dos aspectos, digamos, seguramente hay muchos más, pero por una cuestión de tiempo hay dos que me parecen importantes, que son el comercio bilateral y la inversión en infraestructura, que son manifestaciones del estado de situación de la relación entre Argentina y China, y a su vez de lo que nos puede marcar cuáles son las amenazas y las potencialidades de este ingreso de Argentina a la nueva Ruta de la Seda. Por un lado, si lo vemos en términos de importaciones, vemos que digamos, la participación de China ha ido creciendo en los últimos años, sobre todo después de la crisis financiera global, digamos, pero es una tendencia que ya venía experimentando un crecimiento después del 2000, 2002, donde China, la participación de China empieza a crecer, incluso superando a los Estados Unidos a partir de 2009, y en el marco de la pandemia, superando o igualando la participación de Brasil en las importaciones, es decir, lo que Argentina le compra a China. Hoy representa datos de 2020, digamos, el 19,8% de las importaciones de Argentina vienen de China. Ahora bien, ¿qué le compra Argentina a China? Bueno, como van a ver acá, es bastante diversificado, digamos.
no hay ningún producto que supere el 7% el total de la canasta importadora de Argentina hacia China. Ahora bien, la mayor parte se lo lleva lo que ustedes ven coloreado en azul, que son componentes de media y alta tecnología, ¿no? Maquinarias, unidades de procesamiento de datos, partes y accesorios de máquinas, aparatos de radiodifusión, teléfonos, es decir, gran parte de la canasta, si bien está muy diversificada, gran parte corresponde a bienes de media y alta tecnología. Ahora bien, si vemos la canasta exportadora, es decir, lo que Argentina exporta a China, vemos que China sigue siendo, acá en este gráfico incorporamos a la Unión Europea, porque es un actor importante, si bien obviamente está tomada la Unión Europea como un todo, cuando sabemos que son distintos países, sí es un actor importante, que incluso supera a China, y que incluso supera a Brasil si lo analizamos en conjunto, pero China también ya se ha ubicado por encima de los Estados Unidos digamos, en la recepción de las ventas de Argentina, aunque aún se encuentra por debajo de Brasil, más allá de que, bueno, es una tendencia de crecimiento de China, tanto en las importaciones como en las exportaciones, e incluso el actual embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, él ha dicho que según él, o para él, China se va a posicionar como claramente el primer socio comercial de Argentina, superando a Brasil, digamos. Esto después veremos si es así o no, pero lo real y lo concreto es que la participación de China en el comercio bilateral viene creciendo cada vez más, pero ahora, si vemos la composición específicamente de las exportaciones, vemos que están muy concentradas, digamos. En el gráfico de la derecha vemos con un desagregado más finito en los componentes, en el gráfico de la izquierda más agrupado, pero la mayor parte son semillas oleaginosas, digamos, por soja, que es el 34%, el 34,6% de las exportaciones, y carnes, ¿no? Carne principalmente bovina congelada, que es el 31,8%, es decir, y después también hay grasas y aceites animales o vegetales, es decir, la canasta exportadora está muy concentrada, y esto es un problema, sobre todo sabemos que si bien China es un socio comercial muy importante, hoy la canasta comercial es deficitaria para la Argentina, si bien fue superavitaria en algunos meses puntuales, representa un problema que entiendo que el ingreso de Argentina a la iniciativa de la Franja y la Ruta deberá corregir, o por lo menos deberá trabajar para complejizar la cuestión del comercio bilateral. El otro gran tema que tenemos, o por lo menos que me parecía interesante presentar en esta exposición, son las inversiones en infraestructura, en donde creo que resaltan dos cuestiones fundamentales, la energía y la conectividad, que son temas que también son centrales para la iniciativa de la Franja y la Ruta. Energía, digamos, las inversiones en proyectos de infraestructura que tienen que ver con la producción de energía, y las inversiones en proyectos de infraestructura que tienen que ver con conectividad, que son dos cuestiones distintas, pero que están muy presentes en la iniciativa de la Franja y la Ruta en general, y que lo vamos a ver en Argentina. Estos son algunos gráficos, producto de un trabajo que se hizo para la Cámara de Comercio Argentino-China, en donde fuimos mapeando las principales inversiones de China en Argentina desde 2010 para acá, como para tener un estado de situación de cómo está el país en el momento del ingreso a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Vemos que en general es una inversión que ha sido constante y que ha tenido algunos picos de crecimiento en función de algunos proyectos concretos, como pueden ser los anuncios de inversiones en las represas hidroeléctricas o en las centrales nucleares, que han sido quizás los que más prensa se ha llevado por la cantidad de dinero que se ha acordado invertir, más allá de que después, en el caso de la inversión, obviamente, tiene muchos vaivenes, digamos, a la hora de analizar, en este caso, la inversión en infraestructura, digamos. Cuando es algo, digamos, cuando son conversaciones en off, cuando son anuncios en la prensa, cuando son las firmas de los preacuerdos, cuando es los pliegos de licitación, cuando son las firmas de los preacuerdos. Eso después llevan estudios de impacto ambiental, cosas que hacen que vayan, que vengan, que algunos proyectos se cancelen, que otros avancen, que empiecen a avanzar y que después se traben. Es decir,
la relación en términos de inversión en infraestructura entre Argentina y China ha tenido bastantes vaivenes a lo largo del tiempo, que bueno, eso digamos, tiene que ver con muchísimas cosas que en todo caso podemos conversar después. Pero si lo vemos, por ejemplo, por provincia, vemos que en gran parte de las provincias de Argentina hay algún tipo de inversión en infraestructura, aunque las principales son en provincia de Buenos Aires. Después vamos a ver las principales que tienen que ver con, por ejemplo, parques eólicos o proyectos de conectividad. En Tierra del Fuego principalmente se van a resaltar las plantas industriales que tienen que ver con telecomunicaciones, por ejemplo, o electrodomésticos. También en Mendoza, de distinta índole, en Salta, tanto en Salta como en Catamarca, en Jujuy, después vamos a ver las inversiones en litio, que han crecido mucho en estos últimos años, pero prácticamente en la mayor parte de las provincias hay algún tipo de inversión en proyectos de infraestructura que se ha anunciado, se ha concretado entre 2010 y 2021. Si vemos los montos por sector, también es interesante, digamos, acá estamos hablando de montos totales, no de cantidad de proyectos, obviamente, obviamente no, pero resalta la inversión en energía nuclear, digamos, que ahora se volvió a retomar el proyecto, digamos, la inversión en la tercera central nuclear de Zárate, ¿no? La cantidad, para que también se vea la cantidad que China va a invertir en esa central nuclear, casi un 32% de todo el monto de las últimas inversiones, seguido, y esto creo que no es menor, por energías renovables, que es lo que más ha ido creciendo en estos últimos años, superando a las energías no renovables que han ido mermando, y que esto no es algo que solamente tenga que ver con Argentina, sino con cómo China está proyectando la iniciativa de la Franja y la Ruta, incluso publicado por las propias organismos del gobierno chino. Es decir, China va a financiar cada vez menos proyectos en energías no renovables y cada vez más proyectos en energías renovables. De hecho, el dato de 2021, de junio de 2021, es, digamos, que estas inversiones en energías no renovables, la mayor parte corresponden a Sinopec, que es una empresa que en junio de 2021 se fue de Argentina, vendió sus activos a una corporación nacional o bueno, así presentada. Y después tenemos algunas otras. Si vemos la cantidad de proyectos por sector, acá estamos hablando de cantidad de proyectos, vemos que resaltan los parques eólicos, resaltan los proyectos en litio, que han crecido en los últimos años, después hidrocarburos, plantas industriales, parques solares, represas hidroeléctricas, y si los agrupamos, digamos, haciendo un agrupamiento quizás algo arbitrario, casi el 50% de los proyectos por cantidad representan energías renovables, digamos, proyectos en energías renovables, mientras que un 23% son energías no renovables y un 14% plantas industriales. ¿No? Para mencionar solamente algunas importantes, bueno, la central nuclear, ¿no? Que si bien es un anuncio ya desde hace varios años, hoy con el ingreso de Argentina a la iniciativa de la Franja y la Ruta, ese proyecto se ha reactivado, un proyecto que fue acordado por la gestión en su momento del Frente para la Victoria, digamos, en el gobierno de Cristina Kirchner, digamos, para ampliar la capacidad nuclear, de energía nuclear de Argentina. Digamos que eso después fue frenado, producto de algunas críticas a los reactores que China proveía, ¿no? Una tecnología distinta a la que digamos, manejan las empresas canadienses o alemanas, ¿no? Una tecnología Hualong, que es la que maneja China, o por lo menos que la Corporación Nacional Nuclear de China está impulsando, por eso se frenó, y ahora hay un compromiso de volverla a reactivar con este memorándum de entendimiento de ingreso a la nueva ruta de la seda. Por otro lado, represas hidroeléctricas, bueno, ha habido un ida y vuelta, porque China ha anunciado, e incluso hay acuerdos firmados para la construcción de 4 represas hidroeléctricas en la República Argentina, ¿no? Las 2 de Santa Cruz, las más conocidas, pero también hay financiamiento para una represa en Mendoza y a un dique en San Juan, pero son proyectos que en su mayoría están trabados por distintas razones, digamos, generalmente políticas,
aunque también a veces aparece la cuestión medioambiental, que a veces son certeras, otras veces también esconden discusiones políticas. Digamos, por ejemplo, la represa en Mendoza está trabada por la necesidad de estudios de impacto ambiental y que a su vez tiene que ver con discusiones entre las provincias digamos, que se ven afectadas por el corte del río por la represa. Y las represas de Santa Cruz, bueno, por toda la discusión que hubo, digamos, pensemos que esto viene del 2013, son empresas que, o sea, perdón, las empresas, la empresa china que va a participar principalmente de la obra es Hechuba, es una empresa de las más importantes del mundo en producción de represas, digamos, construcción de represas hidroeléctricas. Es la empresa que construyó la presa de las Tres Gargantas en China, la obra de infraestructura más grande del mundo, digamos, es la que va a venir o la que está construyendo las represas, también, digamos, con la firma del ingreso a la iniciativa de la Franja y la Ruta, se ha reactivado la construcción y hay un preacuerdo para refinanciar los proyectos. Esto es lo que tiene que ver con represas hidroeléctricas. Con proyectos en parques solares, hay 4 parques solares que China financió, algunos ya están en funcionamiento y algunos en construcción. Son proyectos quizás en donde hay menos recursos destinados que los que se hacen pensemos que una central nuclear, estamos hablando de 9.000 millones de dólares, las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, 4.000 millones de dólares entre las dos, aunque esto se ha refinanciado, incluso es más plata. Acá estamos hablando de 100 millones, 60 millones, pero son parques solares que permiten ampliar la capacidad energética del país, fundamentalmente los parques solares ubicados en Jujuy, digamos, los de Caucharí 1, 2 y 3, el parque solar más grande de América Latina, que ya está en funcionamiento, que incluso hay proyectos de ampliación del parque solar, y que la mayor parte están, digamos, la encargada de las obras es Power China, que también es una empresa que tiene presencia en varios de los proyectos de infraestructura en energías renovables, lo vamos a ver nombrado varias veces. Por otro lado, parques eólicos, también hay varios, hay 6 parques eólicos, ya sea en funcionamiento o en construcción, la mayoría en provincia de Buenos Aires, aunque también está el acuerdo para la ampliación o estuvo el acuerdo para la ampliación del Parque Solar Arauco en La Rioja, el Parque Loma Blanca 1, 2, 3 y 4 en Chubut. Como vemos también, Power China, muy presente en todos los proyectos, junto con Envision Energy. Y en los últimos años, sobre todo a partir de 2019-2021, los proyectos en litio, digamos, las empresas chinas, Ganfeng, Xijin, Hanak, viniendo a Argentina a participar de los proyectos litíferos, en donde también hay otras empresas, digamos, las chinas no son las únicas que están, hay norcoreanas, hay canadienses, pero digamos, China ha intentado desembarcar fuertemente, ya sea desde proyectos desde cero, digamos, como los de Salar de los Diablillos en Salta o Salar de Yaco, así como también adquiriendo activos, digamos, comprando empresas que ya estaban asentadas, por ejemplo, la inversión de Xijin comprando los activos de Neolithium por 319 millones de dólares para llevar adelante proyectos. Lo interesante es que en algunos casos puntuales no solo es la extracción en bruto, sino que también es el desarrollo de baterías. Que esto es algo que también en algunos casos se ha exigido desde Argentina. No es como Bolivia, por ejemplo, que Bolivia sí le exige a las empresas chinas que desarrollen las baterías, incluso los autos eléctricos en el país, pero hay algunos casos puntuales en donde no solo se extrae el litio en bruto y se exporta, sino que se producen las baterías en el país. Por otro lado, ya yendo a la cuestión de conectividad, de lo más importante tiene que ver con la modernización del transporte ferroviario. Digamos, estos son convenios con empresas de China, de las más importantes de ferrocarriles, China Railway Construction Corporation, China Machinery Energy Corporation, para la reactivación fundamentalmente del Belgrano Cargas en el norte del país, y por otro lado, del San Martín Cargas, y también del tren norpatagónico, que es un tren fundamental para China, aunque también por Argentina, es un tren que une Vaca Muerta con el puerto de Bahía Blanca, digamos, por eso la centralidad que tiene ese ramal. Si bien los otros
permiten, digamos, producto de cómo está hoy el tendido ferroviario, después de décadas de vaciamiento, que tiende mucho a ir desde el interior hacia el puerto. Bueno, y también cómo fue construido por los británicos, ¿no? Va del interior del país hacia los puertos, puerto de Rosario, puerto de Buenos Aires, pero hay una decisión de las empresas chinas de invertir en la modernización de los ramales ferroviarios en el país. Una cuestión puntual, digamos, que no entra como una inversión en un proyecto de infraestructura, digamos, según cómo definamos también proyecto de infraestructura, pero es una obra importante de China en el país, que es la Estación del Espacio Lejano, digamos, la base de investigación científica espacial que China tiene en Neuquén, cerca de Bajada del Agrio, que es una base fundamental para China, digamos, porque es lo que le permite a China profundizar sus proyectos de investigación en el ámbito espacial, algo que China está destinando muchos recursos, digamos, recordemos que hace poco China lanzó su estación espacial su estación espacial propia, digamos, siendo hoy el único país que tiene una estación espacial propia en el espacio, más allá de la Estación Espacial Internacional, cuya vida útil, digamos, los expertos hablan de entre 6, 8 años, digamos, es decir, en 6, 8 años quedará obsoleta la Estación Espacial Internacional y Estados Unidos deberá reevaluar qué es lo que hace con la estación, pero ya los rusos, por ejemplo, ya anunciaron que no van a continuar con el proyecto. Entonces, en ese marco, China ya lanzó su Estación Espacial Internacional, pero también recordemos las visitas a la cara oculta de la Luna, digamos, las incursiones a Marte, y en general las investigaciones que China está llevando en el espacio, que tienen a la Estación Espacial Internacional un rol fundamental. Que bueno, también la Unión Europea tiene una, hay que decirlo, China no es el único país que tiene una estación de estas características en Argentina, la Unión Europea tiene una de similares características en Mendoza. En ese marco, resumiendo un poco, hablamos de, más o menos hicimos un rastreo de 48 proyectos de inversión, por un monto aproximado, porque obviamente como la información, y esto es una limitación, no está publicada y a veces es difícil rastrearla, más o menos 36.000 millones de dólares invertidos en este tipo de proyectos, 40 empresas chinas involucradas de diversa índole, aunque hay algunas que resaltan, ¿no? Como Power China, por ejemplo, muchos acuerdos ya en funcionamiento, otros en construcción, otros los acuerdos firmados pero aún no se han arrancado a construir, y algunas paralizadas, como puede ser, por ejemplo, hablamos de la minera Sierra Grande, por ejemplo, que fue obras, o la represa Portezuelo del Huente, algunas que están paralizadas, digamos, que no hay avances más allá de la firma. Este es un mapita que armamos que seguramente pronto se va a publicar de la Cámara Argentino-China, ¿no? Que armamos para ahí, donde mapeamos un poco dónde están todas esas inversiones, parques, digamos, por sector, acueductos, agroalimentos, hidrocarburos. Pero en este marco, digamos, se da esta firma del memorándum de entendimiento para el ingreso a la nueva ruta de la seda, algo que ya se venía discutiendo a partir de la asunción de Alberto Fernández, en donde desde distintos sectores del gobierno se empieza a reflotar la idea de que Argentina ingrese a la iniciativa de la Franja y la Ruta. De hecho, ya en diciembre de 2021 se había empezado a rediscutir, digamos, los documentos básicos de la cooperación, donde Argentina decía, ¿no? Por lo menos la Cancillería argentina, que vemos en la República Popular China un socio estratégico para dar respuesta a la emergencia en sectores más vulnerables de la sociedad, mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, mejoramiento de la prestación de servicios básicos, lo cual es interesante también en el tipo de proyectos que se pueden generar a partir de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Se habla de integración territorial en 3 dimensiones o en 3 escalas, una integración territorial entre las economías regionales, con los países limítrofes y con el resto del mundo, y creo que es interesante mencionarlo porque esto después va a aparecer en el memorándum, y cómo desde Argentina también se plantea como un vector de articulación con los países limítrofes en estos, digamos, proyectos de conectividad de los que se
suele hablar, ¿no?, de los grandes corredores económicos de la ruta de la seda, Argentina se plantea como la posibilidad de un articulador de un corredor sudamericano, un corredor latinoamericano, y obviamente, bueno, creo que se desprende de todo esto, se habla de la transición energética, con preponderancia de fuentes renovables, es algo que le interesa mucho a China y que ha encontrado una recepción en Argentina en los últimos años. Entonces, ¿no?, en febrero de 2022, Argentina ingresa a la iniciativa de la Franja y la Ruta, que esto se hace mediante firma de un memorándum de entendimiento donde ambas partes acuerdan sostener una cooperación en el marco de la iniciativa y ateniéndose a los valores de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Argentina no es el primero, obviamente. De hecho, Argentina llega medio tarde a la iniciativa. Al día de hoy, 145 países del mundo son parte de la iniciativa, los pintados de verde, ¿no? Estamos hablando, y creo que es muy gráfico ver que salvo digamos, el norte de América, Europa Occidental y algunos casos puntuales como Japón, la India o Australia, el resto del mundo, o lo que se suele considerar como sur global, hoy ya es parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Resaltan también los casos de nuestra región, de Brasil, Colombia y México, que por distintas razones no son parte de la iniciativa. México, digamos, tiene un artículo del TEMEC que le impide firmar este tipo de acuerdo con China, por eso es difícil pensar que López Obrador firme una incorporación, debería romper el TEMEC. Colombia, bueno, ya sabemos la articulación que hay fuertemente en Colombia y los Estados Unidos, y que esto es importante porque Estados Unidos ha presionado mucho a los países de la región y del mundo en general para que no se incorporen a la nueva ruta de la seda, y esto no ha tenido los resultados esperados por los Estados Unidos. De hecho, hasta un país del G7 como Italia se incorporó a la nueva ruta de la seda. Y bueno, Brasil, bueno, ya Bolsonaro, si bien nunca rompió las relaciones comerciales con China, más allá de sus discursos pre-presidencia, sus discursos de campaña electoral, nunca rompió relaciones económicas con China, sí, no se ha adherido. Lo mismo que Paraguay, que, bueno, Paraguay ni siquiera reconoce a China como país. Paraguay es el único país de Sudamérica que reconoce a Taiwán. Entonces, brevemente, para no ocupar demasiado tiempo en esto, ruta de la seda terrestre, ¿no? Hablamos de proyectos de infraestructura en distintas partes del mundo, oleoductos, gasoductos, proyectos energéticos, proyectos de conectividad en distintos países, ¿no? Acá vemos los grandes corredores de la ruta de la seda, este mapa central. No hay buenos mapas de qué es la ruta de la seda, porque también es difícil caracterizarla y volcar en un solo mapa todo lo que es la ruta de la seda. Pero estos son algunos de los corredores. Vemos en África ferrocarriles, o los corredores marítimos de la ruta de la seda marítima, los ferrocarriles que unen China con Europa. Digamos, algunos de los corredores más conocidos de China en Eurasia, como el ferrocarril que une China con Europa, con Madrid y Londres, pasando por 10 países de Eurasia, un 32% del perímetro total del planeta. El corredor China-Indochina con los países del sudeste asiático, el corredor China-Pakistán, un corredor que es estratégico para tener acceso al puerto de Gwadar y en algunos productos poder evadir el estrecho de Malaca, en Malasia, un estrecho muy estrecho, muy angosto, que podría representar un problema para China en el caso que haya una decisión de alguna de las potencias de cortarlo. El 80% del comercio de China con el mundo se realiza vía marítima, y China es la primera potencia económica del mundo, o disputando con los Estados Unidos. Entonces, gran parte de su comercio hoy depende del comercio marítimo, y por ende gran parte depende del estrecho de Malaca. El corredor por Pakistán le permitiría diversificar un poco esa vía de acceso. El corredor China-Mongolia-Rusia, principalmente un corredor de oleoductos y gasoductos. El corredor China con Asia Central, que va principalmente hacia Turquía y hacia Irán, digamos, dos fuentes de aprovisionamiento de recursos, principalmente energéticos, bastante importantes para China. La ruta de la seda polar, ¿no?, que también empieza a emerger en los últimos años, producto del derretimiento de los hielos del Ártico y la posibilidad de transitarlo durante algunos meses del año, y la posibilidad de, bueno, no solo evadir el estrecho de Malaca,
sino de abaratar costos y a su vez la vía, debido a la alianza estratégica que hoy están construyendo China con Rusia, es mucho más seguro para China transitar por aguas rusas, aunque, bueno, el estrecho de Bering tampoco sea demasiado seguro. La ruta de la seda marítima, que tiene que ver principalmente con ya sea el control parcial o la modernización de algunos de los puertos en el Índico y en el Mediterráneo, que le permiten a China también tener acceso a puertos y fortalecer el comercio con el resto de los países del mundo. Algunos objetivos geopolíticos de la nueva ruta de la seda, ¿no? Lo que decíamos, el aprovisionamiento de algunos recursos estratégicos, digamos, ¿cuáles son los recursos estratégicos para China? Si vemos cuál es la canasta importadora de China, vemos que lo que más importa a China del mundo es petróleo, como decíamos, seguido de circuitos integrados, lo que comúnmente le solemos llamar semiconductores o microchips, ¿no? Que son instrumentos estratégicos en la carrera tecnológica. Digamos, China no los fabrica en su territorio, los tiene que comprar. Y en tercer lugar vemos alimentos, que acá parece poco, porque esto está medido por monto, digamos, son bienes mucho más baratos, pero que representa también estratégico para China. Los semiconductores China los trae de Taiwán, digamos, donde está la principal empresa de semiconductores del mundo, Taiwan Semiconductor, seguido de Corea del Sur. El petróleo lo trae principalmente de Arabia Saudita, digamos, de Medio Oriente, de Rusia, Angola y Brasil, y la soja, principalmente, o sea, los alimentos, la soja en particular, de los porotos específicamente de soja de Brasil y Estados Unidos. Digamos, Argentina vende principalmente aceite de soja, no porotos, como para mencionar, digamos, bueno, esta necesidad de acceso a recursos estratégicos para China que China no posee en su territorio y los tiene que salir a buscar. Por otro lado, bueno, diversificar rutas comerciales, la exportación del excedente económico, es decir, todo ese crecimiento económico que tiene China, digamos, para no recalentar la economía y no volcar todo ese excedente en el propio territorio, China lo usa para generar proyectos de conectividad, proyectos de infraestructura en otras partes del mundo que le permitan a su vez vehiculizar mucho más rápido y de mucha mayor calidad este comercio. Lo mismo la internacionalización del yuan, es decir, posicionar al yuan como moneda internacional es un objetivo de la iniciativa de la Franja y la Ruta, más allá de que hoy China está lejos del dólar, obviamente es la quinta moneda del yuan más utilizada del mundo, muy lejos del dólar y muy lejos del euro, pero bueno, después están las discusiones y los debates político-académicos si realmente China aspira a suplantar al dólar o si lo que busca China es una canasta más multipolar de monedas en donde el yuan tenga un lugar. Yo me inclino más por esta última. En todo caso, igualmente, internacionalizar el yuan es un objetivo de la Ruta de la Seda. Lo mismo el desarrollo del occidente chino, las zonas de Xinjiang, del Tíbet, zonas muy propicias a la inestabilidad, donde existen grupos separatistas, y a su vez son las zonas que han quedado más rezagadas durante el crecimiento económico de los 90 y de las políticas de reforma y apertura. Es decir, si uno ve el mapa de China y ve las zonas de mayor PBI, son las zonas costeras. Mediante la iniciativa de la Franja y la Ruta, China busca también llevar ese crecimiento económico a sus zonas occidentales, porque China tiene una lectura de que estas corrientes separatistas y extremistas se van a contener si existe un crecimiento económico en esas regiones. Digamos, la agitación se desactiva si la gente está bien, digamos, esta es la lectura de China. Pero bueno, no me quiero detener mucho en esto, solamente mencionarlo. Entonces, bueno, sí, también están los debates, que, digamos, tampoco me quiero meter demasiado para no quitar más tiempo sobre si esto es un nuevo plan Marshall o no. Yo creo que esto no es un nuevo plan Marshall por distintas cuestiones, digamos. Primero por la cantidad de recursos que China destina, pero además por los objetivos geopolíticos. Digamos, China está pensando en una propuesta de recomposición del comercio a nivel internacional y de nueva, digamos, bajo espíritus distintos que guíen el comercio internacional, basados en la cooperación, en la inclusividad, en el beneficio mutuo. Hay un debate, ¿no?, sobre que siempre que Xi Jinping lo plantea, aparece en los medios sobre esto de que, bueno, al final China es el principal impulsor de la globalización, o China es el principal motor de la globalización, y qué paradójico. Y yo entiendo que la globalización que plantea China es una globalización muy distinta a la que se planteó durante la década de los 90, es una globalización con otras características. Xi Jinping le dice
una globalización inclusiva para diferenciarla de la globalización de los 90. Yo creo que ahí nos debemos también una caracterización fuerte de qué sistema internacional está proponiendo y está construyendo China. Hay varios artículos y cosas que hemos escrito, incluso con Francesca, sobre la comunidad de destino compartido para la humanidad. Creo que va un poco por ahí y que deberíamos prestarle más atención a este concepto que se está proponiendo desde la política y desde la literatura china. Digamos, ¿qué es la comunidad de destino compartido para la humanidad? Bueno, algo de eso dice Xi Jinping cuando habla de la materialización del sueño chino. No podemos prescindir de un entorno internacional pacífico y un orden internacional estable. Creo que eso es el objetivo principal hoy, ¿no? Básicamente porque China se está posicionando como uno de los motores de la economía global, y creo que de esa estabilidad depende que China continúe su reposicionamiento en el escenario global. Por eso busca este camino de desarrollo pacífico, impulsar la articulación, la cooperación con beneficio mutuo. También hay un nuevo concepto de seguridad común que también se está replanteando a partir de esta iniciativa de seguridad global que propuso Xi Jinping, integral, cooperativa y sostenible, le llama Xi Jinping. Y creo que, digamos, yendo más en abstracto, esto de promover intercambio entre civilizaciones, caracterizado por una armonía que no excluya las diferencias, dice Xi Jinping, un ecosistema que venera la naturaleza y se basa en el desarrollo ecológico, etcétera, etcétera. En fin, 21 países de la región hoy son parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Digamos, Argentina ya no es el último, ya no ocupa ese lugar. El último que se ha incorporado fue Nicaragua, pero bueno, Argentina y Nicaragua fueron los dos últimos que se integraron. Este es bueno, ya vimos un poco en el mapa anterior. Un poco repasando brevemente qué dice el memorándum de entendimiento, porque bueno, hay cosas que ya vimos y que en el memorándum se expresan. El memorándum es muy cortito, 6 páginas, en donde en realidad es una guía para la acción. No dice nada concreto de, bueno, Argentina y China construirán esto y esto en tal y tal momento, sino que primero establece los principios de la cooperación y habla de consultas amplias, construir una confianza mutua, cooperación beneficiosa, beneficios compartidos y prosperidad común, que es un tema, un concepto que está lanzando y que está desarrollando mucho China, de prosperidad común. Habla de fortalecer, innovar y diversificar la relación económica para promover el comercio bilateral. Creo que eso es importante que se haya quedado plasmado y es algo sobre lo que Argentina deberá trabajar. Diversificar la canasta exportadora, digamos, por lo menos es algo que China reconoce. Esto, ¿no? Apoyo a Argentina en su objetivo de mejorar su capacidad y diversidad exportadora, porque además, esto, ¿no? O sea, que la canasta no sea tan deficitaria, o digamos, en el mejor de los casos no sea deficitaria, pero que además diversifique sus exportaciones, que no sean solo bienes primarios. En este marco, bueno, China se compromete a concretar inversiones en el sector productivo y para el desarrollo de capacidades tecnológicas. Lo tecnológico está fuertemente presente, lo cual es algo interesante. Y en el caso de los proyectos de infraestructura se mencionan explícitamente los proyectos en energía, redes ferroviarias, acueductos, corredores viales, programas de vivienda y hábitat, lo cual es interesante porque es un déficit la vivienda y el hábitat en Argentina. No hay proyectos chinos en ese sentido y es algo que el memorándum lo establece, y creo que se debería hacer bastante hincapié en esto. Aviación civil, puertos, telecomunicaciones, son cosas que además muchas de las cuales ya se vienen desarrollando y con este memorándum pueden aumentar todavía más. Lo mismo, ¿no? Se habla de alentar proyectos centrados en la transición energética y energías limpias, cosa que ya viene pasando y que se especifica en el memorándum. Promover la conectividad entre regiones, la conectividad de nuevo, ¿no? Es un eje fuerte de la Ruta de la Seda. Se habla de integración financiera, lo cual es un dato a tener en cuenta, digamos, fomentar el uso de monedas nacionales, y se habla específicamente de fortalecer y, digamos, continuar con el swap de divisas que existe entre el Banco Central Argentino y el chino, y este memorándum fue firmado en el marco de las negociaciones de renegociación de deuda con el FMI. China deja aclarada la posibilidad de, en el caso de que se complique el acuerdo, transferir derechos especiales de giro. Digamos, recordemos que el yuan es una de las monedas de la cesta de divisas del FMI desde 2016. Y después se habla, digamos, ya saliendo un poco de la cooperación entre estados,
y lo cual creo que es interesante porque nos abre posibilidades y expectativas a los actores de la sociedad civil, universidades, ONGs, etcétera, etcétera, intercambio entre pueblos, digamos. Es algo que el memorándum de entendimiento habilita y promueve hermanamiento de ciudades, digamos, La Plata tiene un hermanamiento de ciudad con una ciudad china, es algo que se debería apostar a fortalecer, así como también en otras ciudades de Argentina, acuerdos en materia de educación, de cultura, salud, turismo, deporte, bienestar social, digamos, son cosas que quedan asentadas en el papel que después, digamos, es un trabajo más cotidiano hacer que esto se transforme en políticas concretas. Después, el memorándum habla de cooperación en terceros mercados, que terceros mercados se refiere a mercados que no son el argentino y el chino, y acá es donde creo que se habilita a Argentina a funcionar como nexo con otros países de la región para crear corredores económicos, por ejemplo, el corredor Pacífico-Atlántico, digamos, que fue bastante mencionado, o el corredor con Chile, por ejemplo, para la salida al Pacífico. Creo que esto es un objetivo también de Argentina y también de China. En el marco de la cooperación bilateral se habla de intercambios de visitas de alto nivel, digamos, armar programas piloto en áreas clave, tareas de investigación conjunta, intercambios de información, etcétera, etcétera. Después habla de compras gubernamentales, que es algo que en otros memorándum no está, no se encuentra, pero en el argentino sí, y digamos, no se explicita demasiado, aunque algunos analistas dicen que esto tiene que ver con compra de material militar, digamos, que este artículo habilitaría la posibilidad de intercambios militares, sin decirlo explícitamente, y algo que sí es interesante, respetando las leyes y las regulaciones nacionales vigentes, es decir, el memorándum de entendimiento y la iniciativa de la Franja y la Ruta no está por encima de la ley argentina. Este memorándum se tiene que adecuar a la ley argentina, lo cual creo que es beneficioso para el país, pero también es algo que China se resguarda porque es una crítica que suele hacer la prensa occidental a la ruta de la seda, ¿no? Que se imponen proyectos, que sepa que China no respeta las leyes nacionales. Bueno, acá, en este memorándum, está explicitado. Y, si no me equivoco, no tengo mucho más. Bueno, dejo acá, así dejo tiempo para el debate, creo que me excedí un poquito. Muchas gracias. No, justito, o sea, siempre, bueno, un placer escucharte, la cantidad de información que nos traes, la verdad, un lujo, como dijo, como también terminamos diciendo en las otras conferencias, pero la verdad, muy bueno. La verdad, hay un montón de preguntas también. Si alguna persona tiene alguna otra pregunta que no la escribí en el chat, luego puede o decirla, levantar la mano o poner ahí en el chat que quiera hablar, y después de las preguntas que ya están registradas, si hay un poquito más de tiempo, les damos espacio. Bueno, te las voy a leer, ¿te parece? A ver, la primera pregunta es de Ángel y dice, ¿cómo ves la disputa en los mercados de América Latina con el imperio de Estados Unidos? Quiebra del unilateralismo del imperio. Esa es la pregunta. Bueno, digamos que Estados Unidos, todas las administraciones han sido muy críticas de la iniciativa de la Franja y la Ruta en todos los países de la región, incluso son recurrentes los comunicados de la Embajada norteamericana criticando la iniciativa por distintos aspectos, digamos, esto, ¿no? De que impone los proyectos, de que China impone una especie de trampa de la deuda, de que China fomenta la corrupción, de que son proyectos de mala calidad. Por distintas razones, la prensa occidental ha ido intentando limar la iniciativa de la Franja y la Ruta, la mayor parte de las veces sin demasiado éxito, por varias razones, digamos, que si querés podemos decir que, o sea, podemos dejar a un lado si estas acusaciones son fundadas o infundadas, pero la verdad que la mayoría de los países, digamos, han priorizado el hecho de recibir este tipo de inversiones en proyectos de infraestructura, por ejemplo, que a su vez Estados Unidos no está en condiciones de proveer. Y creo que ese es el dato hoy de la realidad. Estados Unidos, ¿no? Hay un concepto en las relaciones internacionales, yo que no vengo de la disciplina, pero quizás los que sí vienen lo pueden desarrollar un poco más, que es el de la capacidad de un actor de proveer bienes públicos globales. Eso es lo que hoy no está pudiendo hacer Estados Unidos. Digamos, no está pudiendo proveer esos bienes públicos a la región, más allá de las declaraciones o los discursos.
De hecho, en esta cumbre de las Américas, Biden anunció una especie de iniciativa de desarrollo regional que no es muy distinta a la que Biden ya había presentado en el Build Back Better World, ¿no? Esta iniciativa que prometía competir con la iniciativa de la Franja de la Ruta. Ahora bien, la economía de los Estados Unidos no está preparada para llevar adelante semejantes iniciativas y a su vez hay tal fractura en el establishment norteamericano que hace que esas iniciativas no pueden ni siquiera pasar por el Congreso. Están bloqueadas en el Congreso norteamericano porque el nivel de fractura es tan grande que Estados Unidos ha perdido capacidad de iniciativa. En ese marco, hoy Estados Unidos lo que intenta es vetar la presencia de China, lo cual o sea, no solo que ya no puede hacer que ingrese, no puede ordenar por sí mismo la región, sino que solo puede intentar bloquear el avance, o por lo menos proponérselo, aunque tampoco lo está consiguiendo efectivamente, y creo que ese es el dato hoy que caracteriza esta situación, digamos. La presencia de China es cada vez más estructural. Perfecto. Bueno, gracias Ángel por tu pregunta y bueno, gracias por la respuesta también, Seba. Después hay otra pregunta de David Esquiró que dice, en cuanto a las exportaciones de pescados, moluscos y demás, ¿qué contraste se puede establecer con la cuestión de la milla 200? Y si hay algún avance entre el gobierno argentino y el chino en cuanto al robo de nuestros recursos piscícolas de nuestra zona económica exclusiva. No sé, a ver, no sé qué avances hay entre el gobierno argentino y el chino, sé que es un tema de controversia, de hecho hubo un hundimiento de un pesquero chino, digamos, el gran problema es que Argentina no tiene una política marítima soberana, digamos, acá el problema son los chinos, pero también somos los propios argentinos, creo que en los últimos años es un tema que siempre recurrentemente es planteado por las universidades, por las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, en el Instituto de Relaciones Internacionales hay espacios que vienen planteando la necesidad de tener una política exterior en términos interior, en términos marítimos soberanos. Y creo que es el gran desafío que tiene la Argentina de pensarse como un país marítimo y no solo como, digamos, pensar la Argentina como la pampa húmeda productora de materias primas oleaginosas. Digamos, pensarse como un país marítimo porque efectivamente lo es. Argentina tiene un litoral marítimo de los más grandes del mundo y eso hace tiempo que está desatendido, ya sea por la propia política exterior de algunos gobiernos, pero también por la situación concreta de las consecuencias de la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas en el 82 y el posterior Tratado de Madrid y de Londres en los 90, lo que hicieron fue entregar parte de nuestra soberanía a los ingleses, y cuando hablo de los ingleses, indirectamente hablamos de la OTAN. O sea, en Malvinas hay una base de la OTAN, de las más grandes del mundo, y eso creo que es, si bien Argentina lo viene planteando sistemáticamente en los organismos internacionales, digamos, y hay organismos que están intentando, digamos, que esto adquiera mayor visibilidad pública, es un tema que desde los organismos del Estado tiene que, digamos, tenemos que plantearnos mucho más fuerte. Esto, yo no soy un especialista en el tema, sí he seguido todos estos debates. La capacidad de alimentación que tendría Argentina si explota digamos, su zona, digamos, nuestros territorios marítimos, es fenomenal. Incluso, digamos, complementando a la carne vacuna, la carne de cerdo, lo que sea, digamos, todo el pescado que la población podría comer si esto se aprovecha bien, bueno, creo que es un desafío más allá de después de, bueno, las restricciones a las empresas chinas que comercian en los límites de nuestras millas marítimas. Perfecto. Ahora hay otra pregunta de Valeria Martín. Dice, ¿cuáles son los inconvenientes para seguir la construcción de las represas en Santa Cruz? Bueno, hubo muchísimas, y de todas las formas y los colores, porque es cierto, y esto también es algo que charlábamos en su momento cuando hacíamos el trabajo con la Cámara Argentino-China,
de que los empresarios chinos se han ido acostumbrando un poco a las formas de negociación occidentales y argentinas en particular, que están muy atravesadas por lo político. Los chinos quieren construir una represa, bueno, ¿dónde la pongo? Y van y ponen la plata, y a veces, digamos, no entienden después los avatares políticos domésticos que existen, y que es un problema de ellos también no entenderlo, porque, digamos, tienen que venir acá y saber dónde van a invertir. Pero iban desde las cuestiones políticas, digamos, de, bueno, hacer 2 represas en Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, y digamos, tiene que ver en la arena política nacional, con, digamos, las cuestiones de impacto ambiental, que tienen que ver con la construcción de represas en un río como el Santa Cruz, a su vez el peligro que eso representaba para algunas especies en específico, hasta, bueno, todo lo que fue la causa Cuadernos y cómo, digamos, los empresarios argentinos que, digamos, trabajaban en conjunto con las empresas chinas estaban involucrados en esa causa, también eso se trabó. Digamos, mucho tenía que ver con la cuestión judicial, mucho con la cuestión política, un poco con la cuestión ambiental. En la superestructura había mucho de la cuestión política, de tener, digamos, de avanzar con China en determinados acuerdos y cancelar otros. Las represas de Santa Cruz estaban entre los proyectos que se buscaron cancelar, si bien siempre estuvieron ahí. Ahora eso pareciera que se reactivó. Se refinanciaron las negociaciones, digamos, los montos, y pareciera que se va a avanzar, sumado a los cambios de nombre. Sí, permiso, buenas tardes, discúlpame Sebastián. Yo soy Valeria Martín. Yo viví mucho tiempo en el sur. Yo soy grande, no soy tan jovencita como vos. Por eso te lo preguntaba justamente, teniendo en cuenta, especialmente en la provincia de Santa Cruz, el grado alto de corrupción que había con este tipo de emprendimientos. Yo ya estudié Derecho allá en el sur, ahora estoy viviendo en Capital Federal, pero estudié Derecho allá en el sur. El grado de corrupción era alto, entonces yo apuntaba a eso. No habrá sido más que todo por eso, y sin duda el tema ambiental, Sebastián. Estamos hablando de hace 20 años atrás, o quizás un poquito más, cuando recién iniciaba, no, un poquito menos, perdón, 15 años, cuando recién iniciaba el gobierno kirchnerista. Para los que no son argentinos, el kirchnerismo primero fue gobierno en Santa Cruz, y el problema principal era el tema de la corrupción en Santa Cruz. Por eso me parece que apuntaba a eso, el tema de dejar los frenos en la construcción. Yo quería ver si vos me dabas un dato como más preciso, pero me parece que entendimos, o sea, yo por lo que viví y vos por lo que estudiaste, digamos. Gracias, Sebastián, muchas gracias. Por favor, gracias. A vos por la intervención. Bueno, muchas gracias. Seguimos con las últimas 3 preguntas. Otra de David Esquiró. Dice, si bien los chinos dicen que sus fines son de investigaciones espaciales, ¿qué tan segura es la información? Teniendo en cuenta que la CLTC, no me hagan decirlo en inglés, responde al Ejército Popular Chino y que Argentina no tiene ninguna jurisdicción sobre la Estación del Espacio Lejano. Bueno, o sea, hay una cuestión que requiere investigación y otras cuestiones que son de carácter político, que si bien van ligados, son distintas. A ver, hay un prejuicio antichino que se instala desde la prensa occidental y desde los Estados Unidos, y que, digamos, se instaló fuertemente en la base lejana, del espacio lejano en Neuquén, una base que, como decía al principio, es una base que es estratégica para China, para la carrera espacial. Una carrera que es dominada por los Estados Unidos y que China hoy, como en tantas otras arenas, está disputándole esa hegemonía y esa primacía a los Estados Unidos, y la está superando incluso, digamos, porque está teniendo mucho más resultados. Entonces, es lógico que los Estados Unidos tengan ese nivel de virulencia contra la Estación del Espacio Lejano, una virulencia que no tienen contra la base europea, o sea, porque la Unión Europea tiene la misma base, y creo, o sea,
en la política, sobre todo en este tipo de políticas, donde lo tecnológico juega un rol central, lo militar está fuertemente ligado. O sea, digamos, ¿dónde se desarrolla la dimensión tecnológica? Primero en el plano militar. O sea, cuando hablamos de vacunas, cuando hablamos de Internet, digamos, por no ir más lejos y hablar de lo que estamos acá, ¿no? Internet, todo se desarrolla en el plano militar. Entonces, digo, no es nada de otro mundo que la Estación del Espacio Lejano esté en el marco del ejército de China, digamos, como pasa en cualquier parte del mundo. Pasa que, o sea, obviamente uno puede generar alguna susceptibilidad o alguna desconfianza, de decir, epa, ojo, ahora, así como fue durante el gobierno de Cristina Kirchner que se acordó la construcción y la puesta en funcionamiento de esa base militar, fue durante el gobierno de Mauricio Macri que se le hizo firmar a los chinos un documento que decía que esa base iba a usar solamente para fines civiles y pacíficos y no para fines militares, y que los científicos argentinos iban a poder tener acceso a lo que se produzca en esa base. Entonces, creo que obviamente desde los Estados Unidos hay una decisión de cortar con algunas de las obras que son estratégicas para China y que representan la posibilidad de el fortalecimiento de una alianza estratégica con China, la central nuclear, las bases de las represas en Santa Cruz, la estación del espacio lejano, así como otro gran acuerdo que yo no mencioné, pero que también era estratégico para los chinos, como el acuerdo para la producción de carne porcina, que era estratégico para China porque China vivió una matanza de cerdos producto de la peste africana, y que, digamos, sabemos lo que, o no, si no lo sabemos, digamos, así como acá en Argentina es sagrada la carne de vaca, allá en China es sagrada la carne de cerdo, y la gente de China, ¿no? Que nosotros la tenemos estereotipada como que comen arroz todo el día. Bueno, esos son los chinos de los 70 y los 80, ya no son los chinos de hoy. Los chinos de hoy comen carne de cerdo y comen como cualquiera de nosotros. Ahora, frente a la peste porcina africana, y hasta, o sea, ¿qué obligó a China? A modernizar todo su esquema de producción de carne de cerdo, digamos, porque la producción de carne de cerdo estaba hecha muy artesanalmente, producto de la peste porcina. Eso los obligó a modernizarla. Ahora, hasta que lo están modernizando, tenían que ir a buscar la carne a otro lado. Por eso la producción a Brasil no lo iban a hacer, porque con Bolsonaro ese tipo de acuerdo no lo podían cerrar. Lo vinieron a buscar a Argentina, que Argentina en su momento accedió y después de un día para el otro lo canceló. Ahí Estados Unidos también metió mucha cuchara para que eso no se realizara. Digamos, creo que, digamos, se juega la parte, digamos, que los gobiernos argentinos, como hicieron en la Estación del Espacio Lejano, deben poner las cláusulas que sean necesarias para evitar este tipo de peligros, pero después sabemos que hay, digamos, jugando determinados grupos y sectores de poder que van a intentar hacer todo lo posible por bloquear cualquier tipo de acercamiento entre Argentina y China. Muchas gracias, Eva. Ya nos vamos acercando al final de las preguntas. Nebuen Correa pregunta en qué estado se encuentra el ramal a Vaca Muerta del ferrocarril norpatagónico. Perdón. Hasta donde sabía, que esto fue el año pasado, se estimaba que las obras iban a empezar hacia fines de 2021 o principio de 2022. El preacuerdo está firmado, digamos, estaban en marcha los estudios de ingeniería y el plan o sea, el impacto ambiental. Ya estaba aprobado el financiamiento, pero bueno, eso no chequé si ya realmente las obras empezaron, pero sí que ya estaba todo listo como para empezar la construcción. Gracias. Y ahora la última, si no aparece ninguna más, con esta cerramos, y es más de carácter reflexivo. Marcelo García Rocha dice que lo que respecta a la idea del desarrollo mundial chino y su proyecto de globalización, que bastante se difunde, en general hemos escuchado analistas más escépticos que lo caracterizan como un relato similar al de Estados Unidos y la defensa de la democracia, y otros más optimistas. Si buscamos una síntesis, ¿en qué aspectos deberíamos ser escépticos y en cuáles más optimistas? Sobre todo lo que respecta a nuestra región. Bueno, yo creo que, o sea, hay que hacer una lectura, que esto, bueno, requiere y que lo hemos trabajado en otras charlas, incluso, bueno, en la especialización se ve bastante sobre
la situación internacional, digamos. O sea, yo creo que aquí en América Latina, producto de nuestra historia, conocemos muy bien a los Estados Unidos y conocemos poco a China, y eso quizás nos hace, bueno, ya saber con qué nos vamos a encontrar con los gobiernos norteamericanos y leer con desconfianza, o por lo menos no saber con qué nos vamos a encontrar, pero, digamos, creo que es el desafío de poder hacer esas lecturas, siempre desde una perspectiva soberanista y sobre todo siempre, digamos, a partir de los intereses propios de la nación argentina y de América Latina. Uno siempre parte del escepticismo en el marco de una situación internacional, digamos, de crisis de hegemonía de los Estados Unidos, de crisis de los resortes de poder que hicieron a Estados Unidos la principal potencia hegemónica desde después de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que ahí es donde América Latina tiene las condiciones de posibilidad para actuar, digamos, que no quiere decir que eso, digamos, que la ola va y que América Latina se va a subir de por sí a la ola, sino que tiene las condiciones de posibilidad para ser parte protagonista de esa transformación. Es cierto lo que vos decías, Manuel, de Estados Unidos, o sea, y sobre todo el Estados Unidos hoy bajo la presidencia de Biden. Biden lo dijo antes de asumir la presidencia, en la campaña electoral. Biden sacó un artículo que se llamaba Estados Unidos debe liderar, o American must lead, o debe liderar de nuevo, en donde él decía: mis ejes de política exterior van a ser la defensa de la democracia y los derechos humanos. Esos dos, yo con esos dos voy a volver a generar el consenso internacional para disputar contra China, digamos. Y es lo que está haciendo, digamos, esta cumbre de la democracia que llamó en su momento. Pasa que después, lo mismo que decíamos antes, hoy no tiene la iniciativa ni la fuerza para hacerlo. Ya sabemos cuáles van a ser los ejes de los Estados Unidos, lo dijeron antes de asumir la presidencia. Los ejes de China, eso es lo que nosotros tenemos que leer y saber que, por ejemplo, ¿no? Cuando, recuperando el objetivo de esta charla y el tema, este memorándum de entendimiento dice muchas cosas y a su vez hay cosas que no dice ni va a decir, digamos. Es una declaración de intenciones y de principios, este memorándum. No obliga a la Argentina a nada, ni compromete a nada, ni tampoco deja nada concreto, sino establece principios, que muchos son interesantes, como por ejemplo la necesidad de transferir tecnología, la necesidad de diversificar la canasta de exportaciones, la necesidad de, digamos, tener financiamiento para determinados proyectos clave, como pueden ser vivienda, hábitat, energías renovables, etcétera, etcétera. Con esos principios y con esas cuestiones concretas es de donde Argentina deberá agarrarse para avanzar y construir una relación, no sé si en pie de igualdad no va a poder hacer, pero sí por lo menos que sea beneficiosa para los intereses nacionales. Muchas gracias, Eva. Bueno, entonces con esa... Camila, ¿me escuchás? Sí. Bueno, primero una felicitación a Sebastián. La verdad que es una alegría enorme, un orgullo, porque Sebastián es de la, como se dice en el término futbolístico, es de la cantera, digamos, es de la especialización en el IRI, así que verdaderamente una gran alegría, digamos, de haberlo escuchado. No pude los primeros minutos, pero bueno, por lo menos llegué al final. Y bueno, una gran felicitación, Sebastián, y seguimos avanzando porque vos estás permanentemente participando, escribiendo. Bueno, estás todo el tiempo en las actividades del CECHINO, el Centro de Estudios Chinos. Verdaderamente es un ejemplo claro, contundente de lo que se ha generado, digamos, a través de la especialización. Y además, esto es muy importante, yo te escuché en los últimos minutos, con un criterio muy sólido, muy abierto, respondiendo a todo, como siempre digo yo, que me has escuchado varias veces, con absoluta libertad, como debe ser la universidad. Por lo tanto, me parece muy bueno, y yo quiero, digamos, en estos minutos finales, ya que está Camila, de organizadora, de coordinadora de la charla, que presente ella, ya se lo había anticipado, que presente su aporte muy valioso, que es la nueva newsletter que
que tendrá a partir de ahora el Centro de Estudios Chino del Instituto de Relaciones Internacionales. Así que, Camila, cerrá vos la reunión con tu producción. Bueno, gracias Norberto. Bueno, lo primero que iba a decir es gracias fue un honor, la verdad, poder moderar y poder ir viendo todas sus inquietudes y recibiéndolas. La verdad que me parece buenísimo lo mucho que participaron, lo mucho que también escribieron, muchos aportes muy interesantes en el chat. Y ahora sí, lo que decía el doctor Consani, desde el Centro de Estudios Chinos estamos haciendo un newsletter que van a estar seguramente recibiendo en estos días en sus correos. Lo vamos a hacer una vez por mes, con todas las novedades, las últimas publicaciones de nuestro blog institucional, con todas las participaciones en los eventos, con las participaciones del Sechino en los medios. Van a ver todas esas apariciones, ¿no?, en diferentes medios nacionales e internacionales que ha tenido el Sechino. También algunos libros recomendados que se han publicado, artículos. Bueno, y en ese pequeño newsletter, ¿no?, hacemos como ese resumen para que, bueno, se siga difundiendo el enorme trabajo que hacen todos los integrantes en el Sechino, bueno, y en el IRI, respecto al estudio de China, ¿no?, a la complejidad. Y van a ver, si ven nuestro blog, van a ver en este newsletter la diversidad de temas, la diversidad de aristas y de perspectivas de las que se habla de China, y como decía también Consani, con una libertad que la verdad que da gusto participar y da gusto hacer este recuento. Entonces, bueno, el newsletter ya está listo, entonces espero que todos y todas lo reciban y que lo compartan también y le den esa visibilidad, ¿no?, para que realmente llegue a más personas el trabajo. Bueno, y muchas gracias por asistir a la reunión. A ver, ¿a dónde van a subir la grabación? Bueno, sí, en el canal de YouTube del IRI. La subimos a partir de la semana que viene. Lunes ya va a estar. Ya mañana la mando. Muchas gracias a todos y a todas por participar. Gracias Camila, gracias Sebastián, obviamente. Estoy también muy contenta con la evolución que van teniendo todos nuestros alumnos de la especialización e integrantes del Sechino. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente y bueno, será hasta el próximo ciclo de charlas, de conferencias. Bueno, gracias a todos, a todas. Gracias, buenas noches. Buenas noches.